El presidente electo Yamandu Orsi sigue una intensa agenda de transición hacia su gobierno tras la confirmación del ex fiscal de Corte Jorge Díaz como prosecretario de la presidencia. El presidente electo adelantó que el diálogo social sobre seguridad social no se va a extender más de 3 meses y confirmó que convocará a pasivos, empresarios, partidos políticos y al movimiento sindical. Orsi mantendrá esta tarde una reunión de evaluación con la vicepresidenta electa Carolina Cose. Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información, con 16 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo claro, algo nuboso, los vientos soplando del suroeste al norte, entre 10 a 30 kilómetros por hora, con periodos de variables y una máxima anunciada de 19 grados. Viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Asunción, entre Minas y Magallanes, hasta las 17 horas hay trabajo de hormigonado. Arenal Grande, entre Rivera y José Enrique Rodó, hay trabajo de saneamiento hasta las 17 horas. Paiva, entre Saldaña da Gama y Miguel Grau, hay hormigonado, en este caso hasta las 18:30 horas. Vemos los títulos que se destacan a esta hora. La senadora electa por el MPP, Cecilia Cairo, confirmó que su sector no presentará candidaturas a la Intendencia de Montevideo y confirmó que una vez que se conozcan los nombres, evaluarán a quién apoyarán. El senador nacionalista Carlos Cami dijo que todos son responsables de la derrota en las elecciones del 24 de noviembre y que según lo votado, el candidato que ganó fue mejor que el del Partido Nacional. Con un paro de 24 horas, los trabajadores de la industria láctea denuncian el despido de 14 trabajadores de la cooperativa de lechería de Melo, un tercio de la plantilla de la empresa arachana. La Convención Nacional del Partido Colorado quedó convocada para el próximo sábado con el propósito de fijar una fecha para la elección de las nuevas autoridades partidarias. Hasta el 15, la Intendencia de Montevideo lleva adelante la 4ª semana de la equidad racial para promover la visibilidad de la cultura afro, la equidad racial y la incorporación de principios antirracistas en las políticas públicas. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, declaró este martes la ley marcial de emergencia para evitar las amenazas de las fuerzas comunistas norcoreanas, acusando a la oposición de su país de simpatizar con Corea del Norte y paralizar el gobierno. La diputada y senadora electa por el MPP, Cecilia Cairo, confirmó que su sector no va a presentar candidaturas a la Intendencia de Montevideo. Dijo que una vez que se conozcan los nombres, resolverán a quién apoyarán. También dijo que el Frente Amplio aspira a gobernar desde el 2025 más intendencias que las actuales y que una vez que el presidente electo Yamandu Orsi termine de armar su gabinete, se van a tomar decisiones en clave electoral. Ay, sí, eso es lo que se nos viene ahora en mayo, no terminamos más las elecciones. También es otro de los temas que va a estar arriba de la mesa. Es verdad que todavía no lo tenemos, pero seguramente antes de fines de diciembre es una discusión que vamos a tener que tener, sí. ¿La idea del Frente Amplio es ir con más de una candidatura? No lo sé, no sé quiénes van a ser candidatos, no nos negamos a que haya más de una, pero todavía no sabemos cuáles son los nombres que se van a proponer. En esto que decíamos del gabinete y todo lo que viene después, así que veremos, pero con muy buena expectativa de lo que va a pasar en mayo, y no solo en Montevideo, que para mí está asegurado, sino Canelones también, sino en el resto del país, esperando tener varias intendencias del frente. A nivel de Montevideo, el MPP se mantiene en no presentar candidatos, teniendo una gran votación que tuvo a nivel presidencial, a nivel de octubre. Sí, nos mantenemos en no presentar candidatos nosotros. De alguna manera en esto de la unidad y la diversidad, que otros compañeros y otros sectores tengan la posibilidad de presentarse y veremos a cuáles apoyamos. Y el presidente electo Yamandu Orsi confirmó ayer que el ex fiscal de Corte Jorge Díaz va a ser el futuro prosecretario de la presidencia. Dijo que en caso de crearse el Ministerio de Justicia, Díaz puede ser el titular de esa cartera por su perfil y su conocimiento del tema. En principio, para empezar,
Después vemos cómo avanza el tema del Ministerio de Justicia. Puede ser una oportunidad, sí puede. Incluso hay que pensar gente que entienda de los temas, pero en principio lo que hemos resuelto es que sea nuestro prosecretario, a tal punto que hoy ya empezó a trabajar con Sánchez en la articulación con el secretario y prosecretaria de la presidencia actual. La idea es un secretario más político, digamos, y un prosecretario más técnico. Exacto. Tiene todo el perfil, que no es... Sí, es técnico político a la vez, ¿no? Pero es el conocimiento del tema legal y la profesión misma nos ayuda mucho. El presidente electo adelantó que el futuro diálogo social sobre aspectos previsionales no deberá extenderse más allá de 2 o 3 meses. Destacó que convocará a los pasivos, a los empresarios, a los partidos políticos y al movimiento sindical. El problema que se nos presentó acá es que mucha gente no iba a llegar a los 65. Por eso el Frente Amplio en su programa estableció los 60. Pero como hay una norma, la mejor forma de transitar hacia el cambio de esa norma es el diálogo social, que no es un diálogo común y corriente, sino con todos los actores. No vamos a hacer nada que genere ruidos, que genere problemas y que genere, como generó esta última ley, mucha gente desconforme. Por tampoco pensemos el diálogo social como para patear la pelota para adelante. Acá a mí no se me ocurre avanzar en estos temas sin tener, por ejemplo, a NASPU, por lo menos, no sé si de acuerdo en 100%, pero con algunos temas. No se puede prescindir de nadie acá. Estoy hablando de las cámaras empresariales, estoy hablando del movimiento sindical, los trabajadores organizados, estoy hablando de los jubilados, estoy hablando de los partidos políticos. Y nos pondremos plazo cuando llegaremos a algún acuerdo. Bueno, nos damos 2 o 3 meses, pero no hay que tenerle miedo tampoco al diálogo. Orsi aclaró que el expresidente Mujica no le planteó el nombre de Alfredo Frati como futuro ministro de Ganadería. Adelantó que en los próximos días mantendrá varias reuniones con la vicepresidenta electa para analizar diversos temas del futuro gobierno. También señaló que no lo convence mucho que los precios de los combustibles se ajusten mensualmente en función de la paridad de importación, como ocurre actualmente. El senador del Partido Nacional, Carlos Cami, dijo que si bien está pendiente el análisis del resultado eleccionario, todos son responsables de la derrota. Reconoció además que según lo votado, el candidato que ganó fue mejor que el del Partido Nacional. Dijo que el desafío de la coalición republicana ahora es probarse en la oposición a partir del 15 de febrero. Responsables somos todos. Nadie puede no ser responsable. Me parece que sería el primer gran error. Y lo otro que hay que hacer es, hay una frase atribuible al doctor Luis Alberto Herrera que decía, la ropa sucia se lava en casa. El senador Da Silva y el intendente de Paysandú no han seguido esa máxima, ¿no? No lo hicieron, creo que fue un error de ambos. Lo primero es reconocer, si el candidato que ganó es porque fue mejor que el nuestro o porque hizo mejor la campaña. Cada partido de la coalición tiene pendiente analizar el resultado eleccionario y ver cómo se actúa desde la oposición. Creo que el desafío que tiene ahora es probarse en la oposición. Consultado sobre el rol del presidente Lacalle Pou y si se consolidará como el líder del Partido Nacional, Cami responde lo que sigue. Sin duda hoy es la figura más importante que tiene como activo el Partido Nacional. Eso es innegable. Veremos en este tiempo el Partido Nacional de cara al 2029 cómo construye sus liderazgos. Sin duda que tiene una responsabilidad importante el doctor Lacalle Pou en el futuro del partido. El senador electo del Partido Colorado, Robert Silva, manifestó que hay que actuar en clave partidaria y resolver la elección del secretario general del partido. Fuentes del sector CRECE manejan la posibilidad de que luego de la convención nacional convocada para el próximo sábado se pueda fijar la elección del nuevo comité ejecutivo para el próximo 21 de diciembre. Sería algo insólito, nosotros nos llama la atención, que finalice este año sin elegir al secretario general en función de lo que los convencionales voten. Nosotros estamos acompañando la candidatura de Andrés Ojeda porque fue quien ganó la elección interna y creemos que hay que resolverlo rápidamente, integrar nuestro comité ejecutivo nacional y a partir de ahí actuar, como yo he dicho, en clave de partido, que es muy importante en una democracia que un partido actúe en clave de tal y no en función exclusivamente de los sectores que lo integran. Consultado sobre la reunión mantenida por algunos dirigentes de Vamos Uruguay con el presidente electo Yamandu Orsi, Silva opinó.
Son estrategias electorales que puedo no compartir, que las puedo entender, querer posicionarse y legítimo. Digo, acá no se trata, la unidad no se trata de la unanimidad. ¿Han hablado por teléfono con Bordaberry en estas últimas horas? No, hemos tenido contacto anterior en varias oportunidades, sobre todo en la parte de la campaña del balotaje. Últimamente no. Y este sábado va a sesionar la Convención Nacional del Partido Colorado, que tendrá como único punto del orden del día fijar fecha para las elecciones del nuevo Comité Ejecutivo Nacional, que tendrá la tarea de designar al nuevo secretario general del partido. En torno a la fijación de esa instancia existen dos posturas: la que lleva adelante Vamos Uruguay, que pretende dilatar algunos meses esta designación, o la del bloque, que respalda la designación de Andrés Ojeda, que pretende que esta instancia se realice el próximo 21 de diciembre. A partir de allí se van a fijar en ese nuevo comité ejecutivo, que va a elegir un nuevo secretario general, bueno, la futura gestión del partido, el relacionamiento básicamente además con los demás miembros de la coalición de gobierno y con el gobierno, el nuevo gobierno que va a estar presidido por Yamandu Orsi. El Partido Colorado como tal, a través de su comité ejecutivo nacional, el actual, todavía no ha fijado ninguna posición en cuanto a solicitarle una entrevista al nuevo presidente de la República. Consultado sobre la reunión que mantuvieron dirigentes de Vamos Uruguay con el presidente electo Yamandu Orsi, Osta manifestó: es muy importante, más allá de este episodio, fortalecer los partidos políticos. Desde que a mí me tocó asumir la prosecretaría general del Partido Colorado, siempre propuse poner hincapié en que el relanzamiento del Partido Colorado, el ayornamiento del Partido Colorado, pasa básicamente por potenciarlo como tal. El relacionamiento del gobierno con el gobierno del Partido Colorado debe ser a través del partido, de sus órganos, y evitar confrontaciones, enojos y actitudes personalistas que a veces no ayudan. La elección interna la ganó Andrés Ojeda y eso es un hecho fundamental en este tema, en el momento de decidir la posición del futuro secretario general. El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, dijo que esta es una semana clave en el avance de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Paganini informó que en pocos días se podría llegar incluso a un acuerdo sobre el contenido del texto, aunque todavía no se va a firmar el tratado. Estamos en un momento crítico que podría terminar con un acuerdo sobre el texto del acuerdo, un acuerdo que de concretarse sería histórico, porque hace 25 años que estamos buscando este importante acuerdo que reúne a un conjunto muy importante de economías del mundo y que le permitiría entonces al Uruguay en particular, pero a todos los países que participan del acuerdo, mejorar su flujo de comercio e inversiones. A la vez, una región que es democrática como es el Mercosur, con otra que también lo es como es la Unión Europea, permite fortalecer determinados conceptos de valores y de presencia geopolítica en el mundo. Así que sería una muy buena noticia. Lo que se puede llegar es un acuerdo del texto, no es a la firma del tratado, que requiere una serie de procesos mayores. Pero estamos en un momento de cierta incertidumbre porque estamos en las etapas finales de negociación y es el momento en que aparecen además los problemas y las voces opuestas al acuerdo en el mundo se pueden levantar, lo estamos viendo en la prensa, así que estamos en un momento donde ojalá lleguemos a buen puerto en pocos días. A pocas horas del comienzo de la cumbre del Mercosur, aquí en Montevideo, el especialista en negociación internacional Jorge Balvis dijo que la aparición de Donald Trump y su agenda proteccionista provocó que se retomaran las negociaciones de un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, porque a su juicio los une más el espanto que el amor. Balvis explicó que el acuerdo no es exclusivamente un TLC y que se basa en 3 pilares como comercio, inversiones, cooperación y además el diálogo político. No lo podemos reducir, aunque sí es su parte más relevante, significativa y de la que más se habla, a un tratado de libre comercio, a un TLC. No es exclusivamente un TLC, aunque mayoritariamente lo es. Los acuerdos de asociación son una modalidad de acuerdos que la Unión Europea celebra con un tercer Estado, es decir, sus 27 miembros con alguien que no forma parte de la Unión o con un grupo de Estados. Hasta ahora tiene ese tipo de acuerdos, por ejemplo, en la región con Chile,
con México, con Perú, con Colombia, con Ecuador y como región con Centroamérica. Son acuerdos que incluyen 3 componentes o 3 pilares, así se les conoce en la jerga europea. Uno es el de comercio e inversiones, el típico TLC Plus, digamos, con algunos otros elementos. Luego tiene un capítulo de cooperación y en tercer lugar tiene un capítulo de diálogo político. Se trata de lo que también en la terminología europea es un acuerdo mixto. No solo por los 3 componentes, sino por las competencias de los distintos órganos respecto de su ratificación. Si se quisiera aprobar la totalidad de las 3 partes, esto tendría que pasar por una serie de instancias de ambos lados. En el caso del Mercosur es más sencillo, lo tenían que aprobar los respectivos parlamentos una vez que los ejecutivos lo hayan firmado. Pero del lado europeo la cosa es más complicada, porque si fuera la aprobación de las 3 partes, tiene que pasar por el Consejo de la Unión Europea, por el Parlamento Europeo, por los parlamentos nacionales y además, en el caso de Bélgica, por los parlamentos regionales. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con información con 17 grados a esta hora aquí en Montevideo. Las autoridades del Hospital Maciel están celebrando hoy el Día del Médico y la Médica y en ese marco los responsables del centro hospitalario pusieron énfasis en la necesidad de contar con más camas y mejorar el régimen de trabajo de los médicos y las médicas residentes. El director del hospital, Gerardo Eguren, dijo que el problema de la falta de camas está limitando el servicio que se brinda y la subdirectora Andrea Boucher mostró su preocupación por la salud emocional y mental de los profesionales. Somos el hospital que opera más en todo a nivel público. Hace casi más procedimientos que el resto, quirúrgicos, estamos funcionando a pleno y estamos operando las patologías de alta complejidad. Tenemos un problema que son las camas, lo que limita un poco el poder desarrollar más la cirugía. Tenemos muchos pacientes sociales que no se pueden trasladar y bueno, quedan acá por un tiempo hasta que se le consigue alguna solución. Pero básicamente en eso. Una encuesta del Colegio Médico del Uruguay arrojó que 4 de cada 10 residentes médicos trabajan 55 horas semanales o más solo dentro de su formación para ser especialistas. La consulta fue realizada este año a los residentes médicos. Estamos muy preocupados por la salud emocional y la salud mental de nuestros funcionarios. ¿De cuántos residentes estamos hablando que pasan anualmente por aquí? En la actualidad tenemos 58 residentes, la mayoría de nuestros residentes son fijos, hay algunos que vienen a hacer rotaciones de especialidades médicas y quirúrgicas. ¿Cómo es el trabajo que realizan? ¿Reciben compensaciones? ¿Cómo es durante el año? Bueno, en realidad tienen un contrato de 48 horas semanales, lo que es una carga muy alta. Además de eso, obviamente, a veces si el paciente se complica, si son residentes quirúrgicos que a veces entran a una hora a block y se puede extender, el control de esos pacientes que hacen que tengan que venir sábados y domingos, y eso va un poco de la mano con los resultados de la encuesta, se hace que muchas veces sí trabajen 50, 55 horas semanales. El Hospital de Clínicas inauguró un laboratorio de análisis que permite mejorar la capacidad diagnóstica de las especialidades de neurología, fisioterapia y rehabilitación. Mediante la nueva tecnología, los movimientos del cuerpo van a ser estudiados por un software de avanzada que además incluye inteligencia artificial. El análisis de la marcha es la que permite caracterizar en forma detallada cómo camina una persona. Mediante la aplicación de botones, se puede llamar, en los codos, en las rodillas, en los hombros, en los pies,
Hay unas cámaras especiales que funcionan con rayos infrarrojos que detectan el movimiento de esos botones a medida que la persona camina y se analiza esas señales en la computadora y se transforma como si fuera un hombrecito de alambre que se mueve en la pantalla y ahí se puede saber exactamente cómo camina la persona. Es como pesar una persona para saber si aumenta o disminuye de peso. En este caso se mide y se describe la forma de caminar para saber si mejora con una fisioterapia, con un ejercicio, con un entrenamiento y a veces hasta con una operación. El resultado de una intervención o de un tratamiento se puede ver mediante ese estudio que hasta ahora no existía. Hasta ahora se podía ver una persona caminar, bueno, renguea, no renguea, ahora ese renguea, no renguea, se le puede dar un número, se le puede dar una caracterización específica y eso es una herramienta de gran calidad y de gran especificidad para los médicos fisiatras, para los neurólogos, en muchas patologías de las personas. Estamos en la Semana de Equidad Étnico-Racial y de eso nos va a hablar nuestro periodista Eduardo Delgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buen mediodía. Un gusto saludarte, Rosina. Así es, se está presentando en este momento en el Cabildo de Montevideo la 4ª edición de la Semana de la Equidad Étnico-Racial, que será desde hoy hasta el 15 de diciembre, con actividades orientadas a promover la visibilidad de la cultura afro y promover la equidad racial, además de los principios, incorporar los principios antirracistas en las políticas públicas y la participación ciudadana. Se está lanzando, como decíamos ahora, en la Intendencia, en el Cabildo, con la presencia del Intendente Mauricio Zunino. En este momento está haciendo uso de la palabra la coordinadora de la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Población Migrante de la Intendencia, Leticia Rodríguez. Las dejo con sus palabras. Con la presencia de hombres y mujeres que han creado de forma muy especial para dar un mensaje resiliente de cómo es la perspectiva artística en nuestros días. Y esto es solo el inicio de esta agenda de la Semana de la Equidad Racial, donde voy a destacar dos hechos del presente bien importantes. Lo que es una acción afirmativa importantísima en lo que tiene que ver con la autonomía económica de las mujeres, y es la Expo Macamba, que se va a estar realizando los días 12 y 13 en el atrio de la Intendencia de Montevideo. Y señalo también que estamos en esto de trabajar profundamente en la interseccionalidad, trabajando con muchos de los compañeros en lo que es profundizar acciones de la mirada en lo que es el mes de las migraciones. 300 años de Montevideo nos significan mucho a las personas afro-uruguayas. Seguimos siendo parte de la población más pobre de Montevideo. Seguimos siendo las mujeres y las niñas gran parte de la población afectada por lo que ha sido el proceso de la trata transatlántica. Seguimos viviendo en nuestros cuerpos la cosificación y el racismo. Es por eso que tomamos estas acciones. Creo que una de las formas más hermosas que tenemos de hacer reverdecer el sentido de nuestra existencia como personas afro tiene que ver con mostrar toda la potencialidad que existe. Y agradezco especialmente el trabajo del equipo de la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y de toda la Intendencia de Montevideo, porque firmemente, desde hace más de 30 años, está mostrando cómo las políticas públicas pueden contribuir a generar una narrativa nueva, una narrativa distinta. Bien, estamos viendo allí entonces esta 4ª edición de la Semana de la Equidad Racial que se está lanzando allí en el Cabildo. Vamos a tener más información en el desarrollo de nuestra edición central. Seguimos avanzando con información, en este caso del ámbito judicial, porque el Tribunal de Apelaciones en lo penal de cuarto turno confirmó la prisión preventiva para Sebastián Mauvecín, acusado de contactar a las víctimas por causa de delitos sexuales que investiga al ex senador nacionalista Gustavo Penades. Según informó La Diaria, el tribunal consideró que la medida es necesaria para proteger el proceso y no dio lugar al pedido de su defensa, que había solicitado prisión domiciliaria. La sentencia del tribunal sostiene que Mauvecín, imputado por 7 delitos de contribución a la explotación sexual de menores, conocía a las víctimas, las captaba y luego aseguraba que tuvieran acceso a Penades. Agrega
que 3 de las 4 víctimas que involucran al imputado recibieron amenazas, lo que no parece responder a una situación casual, sino a un propósito deliberado de amedrentarlas para torcer sus manifestaciones, según se supo. Los primeros 11 meses del año, la Dirección Nacional de Aduanas incautó bienes ingresados de contrabando por 1.700 millones de pesos. Según un informe del Área de Gestión Operativa Aduanera divulgado el lunes, entre enero y noviembre el organismo realizó más de 7.600 operativos en todo el país. El punto de control que más operativos registra es Paysandú, con 1.587, aunque el mayor monto de incautaciones se registró en el aeropuerto de Carrasco con 209 millones de pesos. Le siguen Rivera con 144 millones de pesos de incautación y 675 operativos, y Fraiventos con 1.108 operativos y 91 millones de pesos en mercadería incautada. Según el informe oficial, el mes del año con el mayor monto de incautaciones fue febrero, con 148 millones de pesos, seguido por agosto con 109 millones. El sistema de vigilancia móvil realizó 495 incautaciones por un monto total superior a los 676 millones de pesos. En tanto, el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera GRIA realizó 71 incautaciones por un monto superior a los 91 millones de pesos. Hacemos otra pausa, volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información, nos vamos al auditorio del Sodre. Hay novedades muy significativas que tienen que ver con lo audiovisual y con Montevideo, y de eso nos va a hablar Juliana Perdomo. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida. Buen mediodía para ti también. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Exactamente como tú adelantás, se acaba de firmar un acuerdo entre la Intendencia de Montevideo y Brasil, aquí en el Auditorio Nacional del Sodre, para fortalecer la industria audiovisual. Y nos acompaña para todos los detalles la directora de Cultura, María Inés Ovaldía. Gracias, muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿cómo se llega a este acuerdo y en qué consta? Bueno, el convenio tiene como propósito la colaboración en áreas claves. Está claro que nosotros somos una ciudad que ha adquirido un potencial internacional, que lo refrenda con esta propuesta de Ventana Sur, pero a la cual también le sirve muchísimo tener contactos internacionales. Y en este momento político de América Latina también es muy valioso que justamente América Latina pueda hacer redes a nivel fílmico, ¿verdad? Así que nosotros trabajaremos en un desarrollo de un programa de formación profesional, de intercambio de formación y de intercambio técnico, Montevideo SP Films, promoción de políticas públicas, acciones conjuntas en festivales y en eventos del sector audiovisual. Además, nos interesa muchísimo enfatizar que el uso del cine y el audiovisual es en sí mismo una potente herramienta cultural y de trabajo. Y ambos intereses son para nosotros primordiales. Son herramientas para el desarrollo y para la formación. En la formación de nuestros técnicos también estamos aspirando a que haya una ampliación y una profundización con este convenio. Y la verdad que para nosotros es extremadamente valioso. Recién hablaba de la colaboración con festivales. ¿Hay un cronograma sobre la mesa? Este es un convenio marco. Nosotros lo que pretendemos es que Ventana Sur vuelva a hacerse en el Uruguay, y si no es en el Uruguay, que se pueda hacer en Argentina, como se hizo hasta ahora. Argentina no puso los fondos para hacerlo, por eso lo estamos haciendo nosotros, pero nos interesa que sea Ventana Sur Río de la Plata. Quizás que lo hagamos nosotros un año y otro año lo haga Argentina, apenas Argentina retome lo que para nosotros nunca debió abandonar, y que es este espacio cultural, pero lo que no queríamos era perderlo. ¿Hoy qué evaluación se puede hacer de la industria aquí en Uruguay? Nosotros estamos en un súper momento. No hay puestos de trabajo que no puedan, es decir, no tenemos más capacidad para cubrir tantos puestos de trabajo. Estamos en el mejor momento. Se ha hecho mucho. Históricamente, esta no es una propuesta nuestra, esta es una propuesta que va en capas, con trabajo que se ha hecho desde que Carolina Cose era ministra de Industria hasta este presente en el que nosotros llevamos adelante la concreción en esta política cultural.
porque Montevideo tiene una oficina de locaciones que es ejemplo a nivel mundial. Y esa no la hicimos nosotros, esa se fue haciendo de a poquito, a lo largo de los años de las distintas gestiones de la Intendencia, y hoy el mundo permite que, por ejemplo, este año cortáramos un par de calles importantes de Montevideo y todos los vecinos estuvieran de acuerdo en que el Cine Teatro Metro fuera el local para filmar una nueva versión del Beso de la Mujer Araña. Y la gente decía Ben Affleck, es la película de Ben Affleck y se rueda en Montevideo. Los vecinos y las vecinas y también los comerciantes aprenden a entender, cuando lo explicamos bien, que esto es una fuente de trabajo poderosa, que es muy atractiva para la gente joven. Eso nos ayuda a que los jóvenes de nuestro país queden en nuestro país sin perjuicio de que se formen y crezcan en el extranjero. Y para todo el barrio no significa cortar una calle y frenar el progreso, todo lo contrario, es poner el foco sobre esa calle, sobre todo lo que significa todos los eslabones de la cadena que trabajan en esto, desde los rubros técnicos, los rubros alimenticios, el turismo. Esta gente que está acá, los alemanes nos dijeron, queremos volver a rodar acá porque esta es una ciudad amigable que se puede hacer caminando. Nosotros creemos que sí, por eso Ventana Sur se hace en el Sodre, en el Solís, en Cinemateca y en el Club Uruguay. Este circuito es todo caminando en 5 lugares y en la medida de lo posible contamos con la primavera para que se haga todo al aire libre. ¿Qué desafíos deberá afrontar la próxima administración departamental? ¿A qué países les gustaría llegar también? Nosotros queremos que el mundo entero mire para acá. Tenemos claro que este es el mercado más poderoso a nivel mundial, porque Cannes es la visibilización, todos sabemos de su legendaria alfombra roja, donde pasan las estrellas, pero para llegar a esa parte que es la parte de festival, está esto, que es el mercado. Y este mercado que se está celebrando hoy en nuestro país nos posiciona a nivel mundial para que de todo el mundo puedan seguir en contacto con nosotros. Nosotros hoy estamos en la mirada de todo el mundo. Nuestra querida ciudad de Montevideo, que comenzó a formarse hace 300 años y hoy, con este orgullo, muestra sus capacidades creativas, técnicas, culturales y también científicas, porque esto se hace con todo eso, y turísticas. Muchísimas gracias. Lo mejor de nuestra ciudad es nuestra gente. Vamos por más para ella. Gracias. A ustedes. Bueno, Rosina, así pasaba la palabra de la directora de Cultura, María Inés Ovaldía, a propósito de este acuerdo que se firmó con la empresa SP Cine de San Pablo, así que de aquí en más tienen trabajo por realizar. Muchas gracias, Juliana. Y otros temas que también tienen que ver con la cultura, importantes porque quedó inaugurada en el Espacio Modelo una muestra fotográfica de logros científicos y tecnológicos de la República China. La directora de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo, hablamos de Fabiana Goyeneche, destacó el buen vínculo que existe con la embajada del país asiático en nuestro país. Esto es un hito más en una larga relación que viene teniendo la Intendencia de Montevideo con distintas ciudades y provincias chinas y por supuesto con la Embajada de la República Popular China en Uruguay. Particularmente para nosotros es un hito muy importante porque es una muestra sobre ciencia, tecnología e innovación, que es uno de los pilares que se ha ido impulsando desde la Intendencia de Montevideo y que es una rama en la que China es absolutamente icónica. Esta muestra tiene distintas imágenes, distintas fotografías de avances tecnológicos que ha generado China, desde satélites, pasando por aviones, desarrollo de cultivos de granos de arroz híbrido, por ejemplo, también algunas muestras de intercambios científicos que se han tenido con Uruguay, así como autos eléctricos, entre otras tecnologías nuevas. Desde el comienzo de esta gestión en materia sanitaria, durante la pandemia, China fue una importante aliada que hizo donación de productos para hacer frente a la crisis sanitaria y social de la pandemia. También hemos tenido muchos intercambios técnicos de formación de funcionarias y funcionarios de la Intendencia. Hemos trabajado en materia de innovación. El Consejo Consultivo de Calle y el colectivo Ni Todo Está Perdido presentaron ayer una campaña de visibilización de los problemas de la gente que está justamente en situación de calle. Dijeron que aumentó las personas que están con esta realidad y también que la sociedad está más indiferente a esto. Nosotros vemos con mucha preocupación y que la población en calle crece a velocidades vertiginosas. Y nosotros necesitamos de alguna manera que la indiferencia, que a la vez que se hace muchísimo más evidente, no sea tal.
que no naturalicen eso de ver multiplicándose la cantidad de personas en situación de calle comiendo la volqueta o durmiendo en cartones o en nylon. Entonces entendimos que debíamos como compartir el problema. ¿Somos el problema? Sí, lo somos. ¿Somos los violentos? Sí, lo somos. La sociedad es violenta y se ha roto algo en la trama de la sociedad que ha permitido que el vecino, que recorre el territorio día a día, tenga como naturalizado el hecho de que está bien, si hoy hay 10 está bien y si mañana hay 50 está todo bien. Nosotros creemos que debemos hacer algo y en ese sentido lo planteamos en su momento al Consejo Consultivo de Calle de la Intendencia Municipal de Montevideo y por suerte tuvimos oído. La idea es a través de las redes visibilizar una situación, ¿tá?, que habla de lo creciente de la población, pero habla también de una diferencia muy pronunciada de toda la trama social. La Orquesta Filarmónica de Montevideo, bajo la dirección del maestro Martín García, va a estar cerrando este año con un récord de asistencia a sus espectáculos en el Teatro Solís y se confirma además un aumento sostenido tanto de público como de venta de entradas que está superando ampliamente los números anteriores a la pandemia. Más de 40.000 espectadores en espectáculos de la Orquesta Filarmónica en la ciudad a lo largo de 2024, 18.422 espectadores en conciertos y funciones de la Filarmónica en el Teatro Solís, 29% de incremento de público en el Teatro Solís respecto de 2019, registrándose un aumento gradual sostenido en los últimos 3 años, son algunos de los datos comunicados por la Intendencia. El año comenzó para la Filarmónica con la multitudinaria celebración de los 300 años del proceso fundacional de Montevideo en la Bahía del Cerro, con el primer concierto realizado junto a la banda sinfónica y contó con una potente temporada sinfónica internacional, ópera, ballet, conciertos de verano, conciertos en salas barriales, en el planetario municipal, en escuelas públicas y propuestas de cruce con la música popular, como las que se hicieron con Luciano Superbiel, Tropical de Gala junto a la Decana, galas de tango y Siddhartha. Hubo 11.092 entradas vendidas en el Teatro Solís, sin contar las funciones de ópera. Esto duplica en promedio la venta de 2019, registrándose un aumento gradual sostenido en los últimos 3 años. 3.135 niñas y niños escolares recibieron a la Orquesta Filarmónica de Montevideo en su escuela en el marco del programa Música en la Escuela de la División Promoción Cultural. 561 estudiantes presenciaron ensayos de la Orquesta Filarmónica en coordinación con el área de educación del Teatro Solís. Para terminar 2024 junto a su público, la Orquesta Filarmónica presenta Diciembre a todo brillo, 2 propuestas diferentes con entrada libre que en 5 días llevará a la orquesta por 14 puntos de la ciudad. En el ámbito internacional, la justicia boliviana investiga si jerarcas policiales usaron una de las casas incautadas al narco uruguayo Sebastián Marcet en julio del 2023 para la realización de fiestas clandestinas. El expediente se abrió este fin de semana a raíz de la denuncia realizada por vecinos de la lujosa vivienda ubicada en una zona exclusiva de la ciudad de Santa Cruz. Los testimonios recogidos por la prensa boliviana indican que la fiesta comenzó el miércoles 27 a la noche en una de las mansiones requisadas a la organización del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet hace 1 año y medio y que al mediodía del jueves 28 todavía continuaba. La verdad, sí, la bulla sí, pero lo demás no sabe. La noche hasta hoy seguía. Hasta hoy a mediodía sí. Los medios locales también publicaron un video grabado por otro vecino registrando el ingreso de vehículos y mujeres vestidas de civil a la casa hasta que, según denunció, los funcionarios lo amedrentaron para que dejara de filmar. Estos hechos fueron comunicados a la policía, que desplegó un operativo para comprobar la situación, siendo entrevistado en el lugar, entre otros, el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, Freddy Pereira Molina, quien negó los hechos con una versión que causó sorpresa. Estoy habitando en este inmueble por circunstancias de trabajo. Esos vehículos realizan trabajos, cumplen funciones de inteligencia, tienen que salir a trabajar. Veremos si son mujeres o no.
El caso quedó a cargo del fiscal departamental Alberto Ceballos, quien explicó que esperará los informes oficiales de las autoridades policiales antes de tomar una decisión, tanto de las que realizaron el allanamiento como de las que aseguraron estar desarrollando tareas de inteligencia en la casa y no una fiesta. En Argentina, las amenazas de presuntos narcotraficantes en contra de funcionarios de primer nivel alteró el clima político de este país y provocó reacciones de condena y advertencias de que no se van a modificar ni a frenar las estrategias de combate al crimen organizado. El presidente Milei aseguró que no va a ceder ante las intimidaciones. Arreglo y hiciste para que se calme Rosario y darle más poder a tu banda. Hiciste matar a gente inocente, armaron todo para tapar a tu banda. Gobernador mafioso de Santa Fe, haga algo para los chicos, que no se hagan delincuentes, hagan trabajo, escuela, dejen de hacer política con los presos. A vos, señora Burri, vieja mafiosa, dejá de embarrar la cancha y echar leña al fuego, porque estamos instalados acá en Buenos Aires. Vamos a empezar a dejar muertos acá. Ustedes, los fiscales de Rosario, son la verdadera mafia. No vamos a permitir que el delito organizado mediante videos amenazadores intente amedrentar a nuestras fuerzas federales, a nuestra comunidad y a nuestras autoridades. No hay lugar para la impunidad, sostuvo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en un mensaje publicado en redes sociales donde prometió una guerra total y absoluta al narcoterrorismo. El domingo comenzó a circular un video en el que 4 hombres armados y con los rostros cubiertos acusaban a Bullrich y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, de haber pacificado falsamente a Rosario, la ciudad de Santa Fe, que en los últimos años se ha convertido en epicentro de la violencia narco en Argentina. Los hombres, que no señalaron a qué organización criminal pertenecían, afirmaron que Puyaro hizo matar a gente inocente, en tanto que a Bullrich la calificaron como una vieja mafiosa que echa leña al fuego en el conflicto y avisaron que van a comenzar a dejar muertos. El presidente Javier Milei reaccionó de inmediato y aseguró que el crimen no paga ni pagará jamás durante su gobierno y que no será rentable ser delincuente. El que las hace las paga y de ahí no nos vamos a mover, afirmó el mandatario. El presidente de Corea del Sur declaró este martes la ley marcial de emergencia para evitar las amenazas de las fuerzas comunistas norcoreanas. Acusó a la oposición del país de controlar el Parlamento, simpatizar con Corea del Norte y de paralizar al gobierno con actividades contrarias al Estado. La vigencia de la ley marcial fue comunicada por el presidente surcoreano en la medianoche de este martes en Seúl, en respuesta a una serie de hechos que, según dijo, ponen en riesgo la existencia de una Corea del Sur liberal. A través de esta ley marcial reconstruiré y protegeré la libre República de Corea que está cayendo en las profundidades de la ruina nacional, dijo Jun durante un discurso televisado horas después de movilizaciones masivas que reclamaron su dimisión. La ley marcial tiene como objetivo erradicar las fuerzas pro-norcoreanas y proteger el orden constitucional, añadió el mandatario, cuya aprobación viene cayendo en los últimos meses y tiene dificultades para imponer su programa ante un parlamento controlado por la oposición desde que asumió en 2022. Entre otras cosas, la oposición critica a Jun por rechazar las peticiones de investigaciones independientes sobre casos de corrupción que involucran a su esposa y altos funcionarios. En su discurso, el presidente no precisó las medidas específicas que activará la ley marcial, pero mientras sucedía aparecieron en redes sociales imágenes de tanques circulando por Seúl y helicópteros sobrevolando la ciudad. En este sentido, las primeras versiones indican que habrían quedado prohibidas todas las actividades políticas y que el gobierno habría asumido el control de los medios de comunicación. Volvemos al Cabildo nuevamente con nuestro periodista Eduardo Delgado. Adelante, Eduardo. Así es, Rosina, como decíamos, se está presentando la 4ª semana de equidad racial y ha tenido la amabilidad de atendernos el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, a quien le traslado una consulta de parte de su discurso, hablando no solo sobre el tema de las consecuencias de la trata esclavista en Montevideo, sino también sobre la historia reciente de discriminación de la población afrodescendiente. Sí, es así. A ver, nosotros creo que tenemos
una cuestión que tiene que ver con cuestiones muy históricas, que también han aparecido hallazgos muy interesantes para reconstruir esa historia en lo que sería un centro de tráfico mucho más importante, que era conocido como el Caserío de los Negros, pero también el día que hoy se abre esta semana tiene que ver con los desalojos básicamente en el Barrio Sur y en Palermo de los conventillos Medio Mundo y Ancina, que tiene que ver también con una cuestión de discriminación y de sesgos hacia la población afro, que obviamente es muy reciente y que además mucha parte de las personas que vivieron, o buena parte de las personas que vivieron esos sucesos bastante traumáticos, nos cuentan sus relatos, nos cuentan y también queriendo llevar adelante un proceso de reparación histórica, en particular en ese caso. Además usted habla en ese caso de la responsabilidad institucional de la Intendencia. Sí, es así. La Intendencia fue lamentablemente parte en el marco de ese proceso, eso fue durante la dictadura militar, y la Intendencia con un gobierno interventor, pero con un gobierno que representaba al gobierno departamental, fue parte de esas barbaridades de esa época, y también entendemos que eso es parte de una responsabilidad institucional. Nosotros como Intendencia rechazamos hoy esos hechos que se hicieron en el pasado y queremos como institución también ser parte de esa reparación histórica, en lo simbólico y en lo material. Y le cambio de tema puntualmente. ¿Le llama la atención que a pocos días de terminada la elección Montevideo haya sido el centro de críticas de dirigentes de la oposición y también de sectores mediáticos? No, yo creo que ha habido un intento de adelantar ciertas cuestiones de la elección departamental. Ya las tuvimos en la previa a las elecciones nacionales. Yo creo que hoy, después de la derrota de algunos, lo que buscan es generar una instancia poniendo en alarma y en una cuestión más desestabilizadora sobre algunas cosas vinculado a Montevideo, que no son tales y que no tienen sustentos o fundamentos para llevarse adelante. Creo que eso también es parte de una estrategia que tiene marco que ver con un proceso electoral. Lamentablemente, como nosotros decimos, es que los hechos electorales no tiñan, no desestabilicen, no generen consecuencias negativas sobre el sistema democrático, que lamentablemente creemos que parte de esto puede llevar adelante. Puede ser así. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes. Rosina, eran las palabras del intendente de Montevideo, Mauricio Zunido, aquí en el lanzamiento de la 4ª edición de la Semana de la Equidad Racial. Muchas gracias, Eduardo. Y nosotros nos vamos, como siempre, la invitación planteada para las 18:55, a que nos acompañen a nuestra edición central de MBD Noticias, o mañana a las 8, a la primera edición. Hasta luego, que pasen muy bien. La senadora electa por el MPP, Cecilia Cairo, confirmó que su sector no presentará candidaturas a la Intendencia de Montevideo y confirmó que una vez que se conozcan los nombres, evaluarán a quién apoyarán. El senador nacionalista Carlos Cami dijo que todos son responsables de la derrota en las elecciones del 24 de noviembre y que según lo votado, el candidato que ganó fue mejor que el del Partido Nacional. Con un paro de 24 horas, los trabajadores de la industria láctea denuncian el despido de 14 trabajadores de la cooperativa de lechería de Melo, un tercio de la plantilla de la empresa arachana. La Convención Nacional del Partido Colorado quedó convocada para el próximo sábado con el propósito de fijar una fecha para la elección de las nuevas autoridades partidarias. Hasta el 15, la Intendencia de Montevideo lleva adelante la 4ª Semana de la Equidad Racial para promover la visibilidad de la cultura afro, la equidad racial y la incorporación de principios antirracistas en las políticas públicas. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, declaró este martes la ley marcial de emergencia para evitar las amenazas de las fuerzas comunistas norcoreanas, acusando a la oposición de su país de simpatizar con Corea del Norte y paralizar el gobierno. El presidente electo Yamandu Orsi continúa con una intensa agenda de transición hacia su gobierno. Esta tarde se reúne con la vicepresidenta electa Carolina Cose.